En el ocaso del siglo XIX, una tendencia reformó el curso de la civilización humana, iniciada por las principales potencias de Europa, específicamente Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Portugal. Vieron las vastas tierras africanas ricas en recursos como su próxima frontera, ansiosas por aprovechar su riqueza, y así comenzaron la lucha por África. Visitada por más de 4 siglos de trata de esclavos, África yacía hecha jirones. Un cambio contundente era imperativo para la reparación social. Los tratados que definieron la presencia europea en África fueron acertadamente llamados la lucha por África. El principal objetivo de Europa era renegociar los territorios africanos entre ellos, evitando al continente el extenso conflicto. La pletórica variedad de recursos que se encuentran allí, como oro, diamantes y caucho, fue una razón importante para esta lucha. El dominio colonial, formado a partir de la experiencia europea industrializada y occidentalizada, en todas sus formas, fue psicológicamente degradante para los africanos. Las teorías raciales, el racismo científico y la eugenesia reforzaron la noción de misión civilizadora. Una misión percibida por el colonizador como la responsabilidad de transformar las costumbres y el estilo de vida de la población indígena colonizada. Junto con el ejercicio del poder político, los colonialistas también ampliaron su dominio sobre la vida económica de África. Los proyectos de infraestructura, principalmente ferrocarriles que unen áreas de recursos con puertos, transformaron el paisaje africano y al mismo tiempo cumplieron con los requisitos del capitalismo impulsado por las exportaciones. A pesar de los impactos aparentemente positivos, la infraestructura colonial creada con las necesidades del sistema explotador ha dejado de ser útil. Como resultado, muchas naciones africanas enfrentan hoy problemas relacionados con el desarrollo de infraestructura sostenible, otra reverberación más de las acciones coloniales. Los países africanos posteriores a la independencia a menudo heredan no solo las fronteras coloniales sino también las tensiones entre grupos tribales rivales y culturas creadas por los colonizadores. Esto, en parte, explica la persistente inestabilidad política y social que ha impedido que África alcance todo su potencial, redefiniendo el impacto colonial como reemplazo de las instituciones indígenas y establecimiento de la desigualdad. Las sombras persistentes del colonialismo en las redes africanas ofrecen material importante para comprender la desigualdad estructural en el mundo. Profundizaremos ahora en las persistentes consecuencias económicas del colonialismo en África. Las estructuras económicas ideadas durante la época colonial sentaron las bases de la dependencia económica del continente. Estas prácticas de explotación aún erosionan la vitalidad económica de los países africanos, impidiendo su desarrollo sostenido. Para mantener la simplicidad de los sistemas de extracción de los colonialistas, los aspectos actuales de las economías africanas siguen girando en torno a la exportación de materias primas. Un alejamiento de esta visión, centrándose en áreas como la agricultura y las tecnologías digitales, podría ayudarlos a expandir y diversificar sus economías. La práctica de desviar la riqueza de las naciones africanas hacia el centro colonial entrelazó aún más el destino económico de las naciones africanas, llevándolas a extender perpetuamente una mano suplicante al poscolonialismo. Incluso hoy, el orden económico internacional continúa ampliando las disparidades económicas norte-sur en detrimento de las economías africanas. Las intervenciones para reformar estos patrones comerciales desiguales y fomentar relaciones económicas abiertas y equitativas se consideran cada vez más una necesidad que una opción. Otro impacto duradero del colonialismo son las identidades culturales afectadas. Durante la colonización, las lenguas indígenas fueron oprimidas y las creencias cuestionadas, lo que provocó una pérdida de riqueza cultural, un vacío lleno de complejos de inferioridad. Las lenguas europeas se impusieron como lenguas de educación y gobernanza, creando una amplia brecha entre quienes participan en la economía formal y quienes dependen de los métodos tradicionales de subsistencia. Las víctimas invisibles de esta división son los numerosos idiomas locales que hoy en día se están desvaneciendo lentamente debido al desuso. Más allá de la erosión cultural, las percepciones transformadas catalizadas por el período colonial impactaron inmensamente el tejido social. Manchó gravemente los roles y estructuras tradicionales de las sociedades africanas, promoviendo el malestar social que obstaculizó el crecimiento normal de sociedades sólidas y prósperas. El trauma y la amargura causados por estos acontecimientos tienen sus raíces profundas en la psique y la conciencia de los pueblos africanos, dejando cicatrices duraderas en el espíritu colectivo, y potencialmente cicatrizando la identidad de una nación. Una noción bien descrita por el proverbio africano: el niño que no es abrazado por el pueblo lo quemará para sentir su calidez. Esta condición psicológica allanó el camino para los déspotas y vulgares que explotaron el sentimiento popular con fines nacionalistas, lo que llevó a regímenes autocráticos que oprimieron a su pueblo. Esta tendencia sigue afectando a una parte importante del continente africano. Atribuir al colonialismo la totalidad del entorno socioeconómico y político del África contemporánea sería demasiado simplista.
Sin embargo, las sombras que proyecta el colonialismo en las sociedades africanas son innegablemente amplias y profundas, lo que proporciona un contexto necesario para comprender varias tendencias y realidades importantes. El peso de la historia colonial en África debería servir como una invitación no solo a analizar el pasado, sino también a construir visiones del futuro arraigadas en los deseos del propio pueblo de África, reflejando la autenticidad y las aspiraciones culturales, fomentando la inclusión y la equidad. Las luchas y los triunfos, los obstáculos y los avances dados por los países de África en su camino hacia la autodeterminación son lecciones globales de resiliencia y coraje, que dejan claro que la recuperación siempre es posible, sin importar cuán profundo o prolongado sea el trauma. Ya es hora de remediar las disparidades estructurales e institucionales inherentes que abruman al continente, impulsadas por una percepción de igualdad y justicia. Esto implica reevaluar los sistemas políticos y modelos económicos existentes a través de una lente africana, y abordar los desafíos únicos que enfrenta África en el siglo XXI. Una parte integral de este cambio es la forma en que el mundo ve a África y su potencial. Es necesario un giro en la percepción global, desde un continente terrible que necesita ayuda hasta un socio próspero, un espacio para oportunidades, innovaciones e inversiones. Un testimonio de esta narrativa cambiante se puede ver en varias iniciativas y movimientos en todo el continente desde el AfCFTA, Área de Libre Comercio Continental Africana, hasta los vibrantes centros tecnológicos y ecosistemas de empresas emergentes que brotan en toda África. De las cenizas de la colonización, África está resurgiendo, reclamando su narrativa y rehaciéndose en sus términos. Es una promesa y un testimonio de su resiliencia, una historia de esperanza y transformación que desafía la sombría narrativa de su pasado colonial. Pero la historia no estará completa hasta que se escuche cada voz, hasta que cada vida comparta el éxito de la historia, hasta que el resurgimiento de África resuene no solo en sus ricos paisajes, sino en las vidas de cada hombre, mujer y niño africanos. Los legados duraderos del colonialismo subrayan la importancia de enfrentar verdades e historia difíciles que modelan nuestra comprensión del pasado para guiarnos hacia un futuro más justo y equitativo, un futuro en el que África y sus niños puedan prosperar y prosperarán. Juntos, África puede crear un futuro donde las sombras del pasado no sean más que meras motas de polvo, donde las puertas a la prosperidad y la paz estén abiertas, donde una vez dividida, África permanezca unida, más fuerte y más orgullosa que nunca. El futuro de África está en manos de su pueblo, llevando la antorcha encendida por las generaciones anteriores, y manteniéndola en alto para las generaciones que hoy son testigos, abriendo el camino hacia un futuro donde el espectro de la colonización no sea más que un recuerdo lejano, un recuerdo del que aprender, un recuerdo del que crecer. El viaje es largo, el camino sinuoso, pero el espíritu africano es indomable. A medida que nos aventuramos, de la mano, como un solo pueblo, unidos, creamos no solo un futuro para nosotros sino un futuro para la humanidad, un testimonio de la fuerza del espíritu humano, un faro de esperanza. El sueño de África no ha cambiado. Persiste en el corazón de cada africano, como el eco de las palabras habladas y el ritmo de latidos inflexibles. Y se realizará, un continente próspero, pacífico y unificado donde reinen las oportunidades, la equidad y el respeto por la diversidad. Todos tenemos un papel que desempeñar en este viaje, aprendiendo, comprendiendo, apoyando y caminando junto con los hijos e hijas de África, mientras redefinen su destino, restauran su dignidad y reconstruyen su tierra desde cero. Todo esto es posible para una África transformada y, de hecho, para un mundo transformado. Esta es la narrativa que el mundo está listo para escribir contigo, África. Es hora de una nueva África un faro de inspiración, un camino de renacimiento, una frontera de oportunidades ilimitadas. Apoyemos a África, por África, y demos vida a esta inspiradora historia. La era del colonialismo en África podría haber sido un capítulo oscuro en la historia del continente, pero fue simplemente un prefacio a una historia fresca, brillante y hermosa aún por escribir, una historia de un fénix surgiendo de las cenizas, listo para elevarse más alto que nunca. África, a pesar de los sufrimientos sufridos, ha mantenido vivo un hermoso espíritu de esperanza y resiliencia. Ahora está preparado para un viaje de transformación largamente esperado, un propósito impulsado por una confianza colectiva en su potencial. Esto no es una quimera. No es un optimismo poco realista. La historia se escribe todos los días, en cada rincón, en cada comunidad, en cada mente, en cada corazón de África. El futuro previsto es posible. Es inevitable. Y juntos lo presenciaremos, lo viviremos, lo celebraremos.